¿Qué pasa, paseantes? Esta semana damos un intenso e interesantísimo paseo por la historia de este país, visitando los toros de Guisando y también el espectacular monasterio homónimo. Pues no perdamos más tiempo, ¡al turrón! Estas 4 espectaculares esculturas de granito, sitas en un cerro, fueron esculpidas en el siglo IV y III a.C. La carencia de un contexto histórico hace que se suponga que estas esculturas tuvieran finalidades religiosas o que se trataran de protectoras mágicas de los rebaños. En este lugar también se llevó a cabo en 1468 la firma del Tratado de Guisando entre Enrique IV de Castilla y su hermana Isabel, y por lo cual era nombrada heredera al trono de Castilla. Pero no a mucha distancia de aquí, hallamos también los restos de un monasterio espectacular. Venid conmigo y conoceréis tanto su historia como sus impresionantes parajes. A escasos kilómetros de los toros de Guisando, damos con este impresionante monasterio. Su origen se remonta al siglo XIV, cuando unos ermitaños procedentes de Siena, en el norte de Italia, se instalaron en las cuevas próximas a este sitio. Cansados y agotados por su situación, los ermitaños decidieron darse por vencidos y abandonar el sitio definitivamente. Pero cuando iban a marcharse, la propietaria de las tierras, doña Juana Fernández, cedería parte de sus posesiones para el levantamiento de un monasterio rural en dicho lugar. Con el transcurrir de los años, este pequeño monasterio, siempre habitado por los monjes jerónimos, iría creciendo en tamaño e importancia. En el año 1546 sufre un importante incendio, el cual destruyó la iglesia y el primer claustro, siendo estos reconstruidos posteriormente y llegando entonces el mejor periodo de esta estructura. Sin embargo, los malos tiempos también irían llegando, y a comienzos del siglo XIX, con la ocupación francesa, este lugar sufre un segundo e importante incendio, siendo los propios frailes, posteriormente, quienes realizarían las labores de consolidación. Con el siglo XIX llegó también la desamortización de Mendizábal, por lo cual, finalmente, los frailes que vivían en el monasterio debieron abandonarlo, como sucedió en tantos lugares religiosos.
Finalizando ese mismo siglo, el monasterio de Guisando pasaría a manos privadas, reconvirtiéndose este en finca de recreo, siendo reformado, consolidado y modificado posteriormente. Sin embargo, no termina ahí la relación del monasterio con el fuego, pues a finales del siglo XX, un nuevo incendio en el lugar volvería a darse. Llegados ya a este punto, dale like al vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo estás y dale un toque al cencerro para no perderte ninguna de las futuras subidas. ¿Qué de platos y de manjares se debieron cocinar entre los muros de esta cocina? El monasterio de Guisando es sin lugar a dudas un lugar espectacular. Tanto la iglesia, el magnificente claustro o sus dependencias interiores nos asombran a cada paso que avanzamos por su interior. Y con las labores de mantenimiento, reconstrucción y consolidación que se están llevando a cabo en la actualidad, su futuro y dignidad están sobradamente garantizados. Deambulamos por este enorme salón diáfano donde los monjes se reunían para comer. A la izquierda podemos observar un fantástico horno en el cual se debían preparar fantásticos manjares. Una vez ya hemos visitado el núcleo principal, nos elevamos hasta las cuevas que durante 3 décadas fueron la residencia de los antes mentados ermitaños. ¿Qué te ha parecido el monasterio? ¿Conoces este lugar o los toros? ¿Conoces otro monasterio digno de visitar? Deja tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo paseo.